una coyuntura como la que vivimos en El Salvador nos lleva a reflexionar si estamos en el momento de cambiar a los jugadores o cambiar el juego. Creo que todos hemos llegado a la conclusión de que no se trata, bueno, al menos todos los que queremos cambiar para mejorar este país, estamos de acuerdo en que la lógica política que existe ya no puede seguir tal cual está planteada. Creo que estamos de acuerdo en que no se trata únicamente de cambiar las reglas del juego, sino que se trata de cambiar el juego. Evidentemente no solo tiene que ver con cambiar de jugadores. Un saludo a toda la diáspora salvadoreña dispersa por todo el mundo. Nos han escrito últimamente desde Oregon, Kentucky, Maryland, Barcelona, incluso de Milán. Siguen escribiendo de Australia, mandando sus comentarios. La diáspora salvadoreña todavía tiene la ilusión de ser una parte fundamental en la transformación, no solo política de El Salvador, sino que también, y a partir de ello, la transformación económica y social. Saludo también a todos los salvadoreños que dentro del territorio nacional estamos haciendo nuestra parte en función de construir una realidad distinta, o al menos construir las bases de una realidad distinta. La realidad nos está enseñando lo siguiente, ¿no? Si la gente tiene miedo, la extrema derecha gana. Si la gente está confundida, la extrema derecha gana. Si la gente es atribulada con noticias falsas, la extrema derecha gana. Estamos precisamente en esta coyuntura, ¿no? Los partidos tradicionales que representan todavía al bipartidismo de facto en El Salvador saben eso. Saben que si generan el miedo, si generan confusión y si atiborran a la población con una enorme cantidad de noticias falsas, los ganadores podrían ser ellos. A eso se debe, por lo cual, o a eso se debe más bien que últimamente estos partidos se han dado a la tarea de decirle a la población que se tiene la seria intención de incrementar el IVA. Tanto el presidente de la República como sus otros funcionarios e incluso algunos candidatos a diputados por el partido Nuevas Ideas han expresado públicamente que no se va a aumentar el IVA. Sin embargo, esa noticia se sigue difundiendo entre la población. Es evidente que se quiere generar incertidumbre, que se quiere generar miedo. En todo caso, esa es la lección, una lección vieja que estamos volviendo a aprender en El Salvador. Estamos en una coyuntura muy particular. Es la coyuntura todavía de la pandemia. Es la coyuntura del periodo preelectoral, que en términos prácticos es un periodo electoral. Y últimamente estamos en la pandemia de la basura. La municipalidad de San Salvador, o el área metropolitana de San Salvador, está sufriendo en carne propia la pandemia de la basura. Y en algunas colonias a esa pandemia de la basura se le suma también la irregularidad que se ha estado presentando últimamente en el servicio del agua potable. Qué sé yo, colonias tales como La Rábida, La Tlacat, La Panamá, La Campiña, que antes tenían un servicio regular de agua, últimamente están teniendo mucha irregularidad en el servicio. Entonces a eso se aúna, a esa situación se aúna la situación de la crisis de la basura. El alcalde Mason ha demostrado que es incapaz de resolver ese problema. La empresa que se encarga de recibir los desechos sólidos ha puesto un paro a la alcaldía de San Salvador y está impidiendo que se deposite la basura, o al menos lo hizo en un primer momento, ¿no? Eso generó una crisis. A esto le podemos sumar el hecho de que los sindicatos, o un sindicato al menos, protestó cerrando el botadero de basura.
Acá la lección que debemos aprender es la siguiente. Por un lado, parece ser de que la alcaldía de San Salvador no está en las mejores manos posibles, o al menos no tiene la creatividad suficiente como para resolver ese problema de la basura, de los desechos sólidos, y ha convertido a San Salvador prácticamente en un muladar, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo. Y por el otro, también creo que es necesario tomar cartas en el asunto, en el sentido de que empresas que se dediquen, por ejemplo, a la recepción de los desechos sólidos, realmente no se les debe permitir por ley exigir el pago cerrando el botadero, porque eso genera una crisis sanitaria. La misma recomendación podría ir para los sindicatos, ¿no? O sea, los sindicatos, sus luchas reivindicativas evidentemente casi siempre son justas. Sin embargo, hay que saber cómo protestar. Y saber cómo protestar significa que se ocupe el mecanismo de presión exacto que presione a la persona o a la instancia que queremos presionar, y que los daños colaterales de una protesta no lo sufra toda la población. Entonces, en este momento, la gente de todo el país, o sea, la población de todo el país está con cierta zozobra por la posibilidad de un rebrote. Estamos en el área metropolitana de San Salvador en medio de la pandemia de la basura, y por el otro lado tenemos también que este periodo preelectoral, que es electoral de facto, está generando una serie de incertidumbres y está siendo azuzado, podríamos decir, a partir de generar el miedo y generar la confusión en la población. Los partidos políticos, y esta es una verdad casi incuestionable, ¿no? Los partidos políticos se han convertido en los corruptores del poder, y con él se corrompen y con él corrompen todo lo que tocan, ¿no? Los partidos políticos se han convertido prácticamente en la profesionalización de la corrupción, y se han convertido también en una privatización de la política que tiene como mercancías a los candidatos, ¿no? Hay que estar claros de una cosa: la lucha contra la corrupción es una lucha históricamente justa, es una lucha permanente. Ahora, se puede sacar a los corruptos, pero eso no significa necesariamente que se esté acabando con la corrupción. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que nosotros podemos impulsar toda una campaña ciudadana de presión o de lucha contra la corrupción, contra los corruptos en particular, y echar a los corruptos, conocidos y por conocer, no va a significar necesariamente que vamos a acabar con la corrupción, porque la soberanía de la corrupción reside precisamente en el sistema político, no en los corruptos. Si eso es así, hay que dar los pasos necesarios entonces para cambiar ese sistema político. Y cambiarlo significa no solo cambiar las reglas del juego, sino que significa también cambiar el juego. En otras ocasiones les he dicho que un instrumento muy útil para comprender la coyuntura o para analizarla es volver a la lectura del 18 Brumario de Luis Bonaparte. Ese es un libro de Marx. En ese 18 Brumario se explica cómo un ser tan mediocre y tan grotesco y tan incapaz tuvo toda la habilidad suficiente como para propiciar un golpe de estado en Francia. Se convierte un ser grotesco y mediocre como Luis Bonaparte se convierte en el emperador de Francia. En el caso de El Salvador, nosotros también tenemos a un personaje grotesco y mediocre que se ha convertido prácticamente en el dictador de este país. Y ese personaje es un personaje institucional. Ese personaje es la sala de lo constitucional. Nosotros estamos viviendo en un país que tiene a los partidos políticos prácticamente como raptores de un proceso
que no se logra comprender del todo porque está siendo empañado por la hojarasca de las malas noticias o por la hojarasca del miedo. Nosotros estamos viviendo en un país que ha sido raptado por los partidos políticos, y esos partidos políticos tienen su silabario o tienen su Biblia, podríamos decir, para utilizar una metáfora, y esa Biblia es la Constitución. Y estamos hablando de una Constitución que se niega a sí misma, o una constitución que es inconstitucional en sí misma. Ya voy a explicar a qué me estoy refiriendo con ello, ¿no? En la Constitución se dice que la soberanía del país reside en el pueblo. Se dice que el pueblo es el soberano, que el pueblo es el origen y el fin de toda la actividad del Estado. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la situación en El Salvador, particularmente la situación de ese pueblo que se dice que es el soberano, nos damos cuenta que es un soberano sin poder. Nos damos cuenta que es un soberano de adorno. Nos damos cuenta que es un soberano que es usado prácticamente como bufón por parte de los partidos políticos. Y entonces la Constitución se convierte en un chiste de mal gusto o se convierte en una paradoja insalvable, ¿no? En los años 70 y 80 se hizo la guerra precisamente para que esa soberanía realmente residiera en el pueblo. Se hizo la guerra para que el pueblo no solo tuviera la capacidad para elegir, sino que también tuviera la capacidad para decidir. Se hizo eso porque el centro de la acción, al menos quienes creíamos en eso, o quienes estábamos firmemente contagiados con el virus de la utopía, creíamos que en el pueblo debía residir no solo la capacidad de elegir, sino que también la capacidad de decidir. Después de la firma después de la guerra y de la firma de los acuerdos de paz, nos damos cuenta de que eso no ha sido así, ¿no? Nos damos cuenta de que el pueblo tiene la posibilidad de elegir, pero no tiene la capacidad de decidir. Nos damos cuenta de que los partidos políticos le expropian la voluntad popular o expropian la voluntad popular a través de las elecciones. Entonces nosotros vivimos en una democracia, o así se la llama, ¿no? Una democracia representativa que carece de uno de sus principios fundamentales, y es el hecho de darle el poder de decisión al pueblo. Y digo esto porque en esta Constitución que muchos defienden o que se rasgan las vestiduras diciendo que es intocable, esa Constitución no contempla ni el referéndum ni el plebiscito. Ni Arena ni el FMLN, que son los que han gobernado en los últimos 30 años, se preocuparon por darle ese poder al pueblo. Sin embargo, todos los partidos políticos cuando hablan en los procesos electorales hablan de defender al pueblo, hablan de beneficiar al pueblo. Sin embargo, se le niega el instrumento con el cual ese pueblo puede tener la capacidad no solo de elegir, sino que también la capacidad de decidir, ¿no? Y acá hay que mencionar una serie de hechos que se han dado últimamente y que demuestran que eso de que la soberanía reside en el pueblo, o que el pueblo es el origen y el fin de la acción política o del Estado en El Salvador, simplemente es un chiste de mal gusto, ¿no? Hace poco la Asamblea Legislativa aprobó un decreto en el cual se le perdona un 90% de la tarifa a las empresas que usan el espectro radioeléctrico, y muchos sabemos de que las televisoras más grandes, sobre todo, han salido muy beneficiadas en toda esta pandemia. Sin embargo, se les perdonó un 90% de la tarifa. ¿Por qué los diputados no perdonaron mejor un 90% de la tarifa que todos los salvadoreños pagan de energía eléctrica? La respuesta es obvia, ¿no? No lo hacen porque eso no beneficia los intereses de quienes ellos realmente están defendiendo, ¿no? Entonces ese es un hecho. El otro hecho es que la Sala de lo Constitucional acaba de declarar como inconstitucional el
el sesno, era una tasa, una tarifa que se pagaba, era una contribución especial para la seguridad ciudadana. Entonces, 5 años después, o sea, ya a unos días de vencerse el, este decreto que le dio vida a ese CES, la Sala de lo Constitucional dice que es inconstitucional, que es un impuesto sobre un impuesto. Eso es, para decirlo en pocas palabras, un insulto, ¿no? Eso es una burla a la población. O sea, ya cuando se va a vencer, después de 5 años de que el pueblo ha estado pagando ese impuesto, se viene a decir que es inconstitucional. Ahora, la sala podría haber agregado, eso es inconstitucional, y todos aquellos que lo aprobaron deben pagar de sus bolsillos o deben devolverle de sus bolsillos al pueblo todo lo que ilegalmente le descontaron. Pero, como digo, esta sala es la representación o es el escudo más fuerte que tiene el capitalismo para defender los intereses privados, ¿no? Sale este publicado, digamos, este comunicado de la Sala de lo Constitucional, lo hacen estos días porque se acaba de meter una moción en la cual ese impuesto, esa contribución especial, solo se le iba a cobrar a los grandes empresarios. Y entonces inmediatamente, después de 5 años de tenerlo en el archivo, la Sala de lo Constitucional sale al paso diciendo de que los grandes empresarios no van a pagar porque esa contribución especial es inconstitucional. Ahí dejaron todavía en más evidencia, por si algunos lo dudaban, a cuáles intereses responde la Sala de lo Constitucional. Ahora, el punto más relevante en los últimos días, al menos porque se ha admitido, es el hecho de que hemos encontrado que hay aspectos inconstitucionales dentro de la Constitución. Estamos hablando de la Constitución de 1983, esa Constitución que algunos dicen que no se debe tocar, o que los artículos pétreos son pétreos, sagrados, inviolables. Esa Constitución es la de 1983, o sea, estamos hablando de la Constitución de Dahuizón, la Constitución de los militares, la Constitución que fue inspirada en todo el imaginario de los escuadrones de la muerte. Esa es la Constitución que muchos están defendiendo en este momento. Sin embargo, esa Constitución y esos artículos pétreos ya fueron violados. El punto es que solo pueden ser violados por el dictador del sistema político en El Salvador, es decir, la Sala de lo Constitucional. El artículo pétreo que dice que solo se puede acceder a cargos públicos a través de los partidos políticos, ese fue violado por la Sala de lo Constitucional cuando permitió las candidaturas independientes. Y últimamente, y esto es lo más preocupante, y por eso digo que la Sala de lo Constitucional es el dictador del sistema político. Hace poco se presentó una demanda a la Sala pidiendo que se le quiten los derechos políticos a José Jaime Lozano Durán, no sé quién es, no lo conozco, es candidato a diputado independiente, por promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República. O sea, la Sala de lo Constitucional o la Constitución misma viola la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Si a alguien no le parece este sistema político, ¿cuál es el problema de que diga de que no le parece? Si a alguien considera que este sistema de partidos políticos no solo es caduco, sino que perverso, ¿cuál es el problema de que lo diga? Si alguien dice que esta democracia que tenemos es una democracia totalmente absurda o paradójica, ¿cuál es el problema de que lo diga? La guerra se hizo precisamente para promover, entre otras cosas, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. La democracia no sirve de nada si la norma fundamental que rige al sistema político dice que hay algunas cosas que ni siquiera las podemos mencionar. ¿Sí? ¿Cómo es posible de que nosotros aceptemos de que no se pueda ni siquiera mencionar el hecho de que el sistema político no sirve o de que alguien esté de acuerdo en que haya reelección continua a nivel presidencial? ¿Sí? O sea, la misma Sala de lo Constitucional ya violó el artículo pétreo al permitir las candidaturas independientes. Entonces la Sala actúa como el verdadero dictador, ¿no? Ellos pueden violar la Constitución, pero si alguien del pueblo o alguien ajeno a ellos se atreve siquiera a mencionar un tema
que ponga en peligro sus artículos pétreos, entonces se le aplica o se le quiere aplicar todo el peso de la ley. Estamos en una coyuntura que podría ser histórica, ¿no? Si permitimos que la Sala de lo Constitucional le quite los derechos políticos a este ciudadano por hablar de eso, estaremos avalando la censura y estaremos reconociendo que el verdadero dictador del sistema político en El Salvador se llama Sala de lo Constitucional.